Yo nací en Bilbao, en el centro de Bilbao, nací en mi casa, soy creo que de los últimos que nacimos en casa. Ahora, a partir de aquella época ya empezó todo el mundo a nacer en clínica. De una familia modestita, mi padre tenía una pastelería en Bilbao y bueno, siempre con apuros económicos. Estudié en un colegio, yo fui el único de los 3 hermanos que estudió en un colegio hasta la universidad. Después inicié los estudios de ingeniería en la Escuela de Ingenieros de Bilbao y una vez que acabé empecé a trabajar en Pamplona en una empresa de ingeniería. Allí estuve durante un año y las cosas no fueron todo lo bien que yo hubiera querido. Era una empresa familiar y bueno, tenía sus problemas internos fuertes. Y después de aquello me vine a Bilbao otra vez y estuve durante otro año trabajando en Sener, con un contrato por obra. Estando en Sener salió la oportunidad de entrar en el BBVA a raíz de una solicitud que hicieron de ingenieros, curiosamente. Era sorprendente que un banco pidiera ingenieros, pero pedía ingenieros sobre todo para las áreas de tipo tecnológico. Cuando entré en el banco tenía 26 años. O sea, yo terminé la carrera con un 24, 25, hasta los 25 estuve en Pamplona, hasta los 26 estuve en Sener y a partir de los 26 empecé a trabajar en el Banco Vizcaya. Inicialmente no sabíamos en qué íbamos a trabajar, sabíamos que íbamos al mundo de la informática, pero no en qué punto concreto de ella, ¿no? Entonces la primera impresión que yo tuve cuando entré en el Banco Vizcaya es que había entrado en una empresa enorme, en algo que superaba todas mis expectativas, ¿no? Y el proceso de integración con la empresa fue muy positivo, porque tuvimos una formación interna que duró igual 9 meses, sin empezar a tener ningún trabajo productivo en concreto, ¿no? Nos hicieron recorrer todo el banco desde la última oficina, por decirlo. Estuvimos en oficinas pequeñitas, trabajando, ayudando, conociendo un poco la mecánica de la organización. Después estuvimos en oficinas ya más grandes, incluso estuve yo en la oficina de Logroño 3 meses viviendo. Después de la oficina de Logroño empezamos a hacer cursos ya concretos de informática, de conocimiento de ordenadores, de tipo programación, lenguajes, etcétera, metodologías de diseño, etcétera. Después estuvimos un proceso también muy largo de 3 meses o 4, recorriendo la organización departamento central a departamento central, con lo cual al llegar a los 9 meses conocíamos el banco pues prácticamente como un director general. Es decir, tuvimos una formación impresionante, impresionante. Eran muy grandes, no tenían disco duro, no tenían discos duros, todo funcionaba con cintas magnéticas. La entrada de datos se hacía a través de cintas perforadas o de tarjetas perforadas. O sea, bueno, pues un poco antidiluviano, ¿no? Estamos hablando de 1973-74. Yo no conocía absolutamente nada de ordenadores, ni siquiera en la carrera habíamos dado nada de este tema, ¿no? Tecnológico, o sea que fue un bautismo. Adjudicaron, éramos 2, entramos 2. Nos adjudicaron realizar un sistema informático que recogiera un poco todas las necesidades que tenía el Departamento de Recursos Humanos en relación no tanto con las nóminas y el aspecto crematístico, sino con todo el tema de la movilidad de los empleados, traslados, formación, en fin, todo lo que no es nómina dentro de una empresa, pero que es recursos humanos. Y entonces, bueno, lo tuvimos que hacer desde cero. Es decir, no nos adjudicaron programadores para, digamos, realizar los programas, sino que tuvimos que hacer nosotros el diseño, hablar con el departamento en concreto y empezar la programación, instalarlo y ponerlo en funcionamiento. Ese fue el primer trabajo, pero que fue un poco el trabajo de prototipaje o de empezar a pelearte con la banca, y sobre todo los bancos grandes en aquel tiempo tenían los ordenadores más grandes, quitando la NASA, ¿no? Pero vamos, quiero decir que estas empresas ya tenían unos ordenadores de una importante capacidad de ejecución, aunque claro, comparado con los de hoy, pues no. IBM, bueno, que antes hubo algunos otros, IBM no fue el primero, empezaron a llegar aproximadamente lo que es aquí,
hacia el año 82, 80, por ahí, entre el 81, 82, 83. En el banco no empezaron a instalar ordenadores personales. Los sistemas que tenía el banco eran casi siempre locales, es decir, a lo máximo, o sea, no existía, bueno, el teleproceso sí existía, pero los terminales que los empleados tenían en sus mesas eran pantallas tontas. Trabajando contra el ordenador central y chupando línea. No tenían capacidad de inteligencia. 88, yo creo que coincidiendo un poco también con el sistema operativo de IBM, que era el OS2, que fue el primero que utilizó el banco, porque el Windows en aquel tiempo era muy inestable y era iniciático, empezaba en aquel momento, y tenía muchas caídas, entonces un banco no se podría permitir eso, ¿no? Entonces la utilización de los ordenadores personales, sobre todo en la administración central, utilizaban únicamente como terminal, una sustitución del terminal bancario anterior. Sí. Es decir, no tenían tampoco, en cuanto a comunicación, no tenían inteligencia, es decir, no se usaba su inteligencia, salvo para conectarse al ordenador central. En la administración central, los ordenadores personales, que efectivamente fueron los primeros que se instalaron, para determinadas actividades o tareas de análisis, sí se empezaron a utilizar ya programas en el ordenador, fundamentalmente las tablas. Excel y sus anteriores padres, ¿no? Que eran las que permitían de alguna manera hacer mucho cálculo y hacer muchas simulaciones de escenarios financieros. Para la gente en general fue un shock, eso de tener la capacidad de hacer cosas en tu puesto de trabajo sin tener que depender de un ordenador central, pues supuso un paso importante. Gestión financiera de cientos de oficinas, en aquel tiempo no eran miles, pues hombre, supuso un avance porque claro, antes tenían que hacer todo eso a base de una calculadora de estas de papel, ¿no? Entonces, claro, el poder hacer así y reflejar un escenario, cambiar un tipo de interés y automáticamente reflejar otro escenario y hacerlo todo online en tiempos muy cortos, pues fue un impacto importante, un incremento importante en la productividad. No tanto como imagen de una entidad, en fin, adelantada a su tiempo, ni nada por el estilo, no. Los bancos, siempre que hacían las cosas, lo hacían con una vista puesta en la cuenta de resultados. Estamos hablando de productividad, de que los gastos que suponga esa innovación no sean, digamos, no se justifiquen si no hay un incremento de los resultados, es decir, o una disminución del personal. Yo puedo hacer esta tarea con menos gente, pues entonces y eso se traduce a números y se justifica, se hace la inversión correspondiente en esa maquinaria, ¿no? O sea que no era tanto la imagen esta de decir soy una empresa líder, soy una empresa tecnológicamente avanzada, soy una empresa tal, ¿no? No, yo creo que iba más todo, la banca siempre ha sido muy prudente y siempre lo ha ligado todo eso a la cuenta de resultados, al beneficio, al beneficio. Sí. Yo noté un avance impresionante en el mundo de la tecnología cuando el banco empezó a utilizar las líneas privadas de alta velocidad, uniendo todas sus oficinas y todo su grupo bancario. La conectividad, para mí, o sea, esa capacidad de que lo que hacías antes tardaba un día o 2 días en llegar al destinatario y la respuesta correspondiente otro día o más, y que eso se tradujera con la conectividad a un botón de ida y un botón de vuelta, para mí eso fue un shock. Y además creo que eso, o sea, abrió la ventana a posibilidades enormes en cuanto a aplicaciones. Es decir, si yo puedo hacer esto en este corto espacio de tiempo, es que yo puedo poner, por decirte, los resultados de una oficina a las 8 de la mañana, antes de que empiece el día, los resultados del día anterior. Esto para un gerente fue espectacular. Es decir, saber lo que él había vendido el día anterior en préstamos, en lo que sea, en depósitos y tal, cuánta cantidad le había entrado, cuánta cantidad de dinero le había salido, qué le había supuesto eso en su cuenta de resultados, en contabilidad, cuántos señores habían cancelado su cuenta de crédito y por qué. El saberlo a las 8 de la mañana del día siguiente le permitía a él tomar decisiones y atajar problemas y crear oportunidades de negocio.